a todos, somos la agencia Incarrista. En este vídeo explicaremos el origen de los principales idiomas andinos y despejaremos grandes dudas que muchos lingüistas no habían resuelto hasta ahora. El quechua es el idioma indígena más importante del continente, hablado ampliamente en Perú, Bolivia y Ecuador principalmente. El quechua se originó en el centro andino del actual Perú, en la Sierra de Ancash, Sierra Norte de Lima, Huánuco, Pasco y Junín. Esto se sabe debido a la gran diversidad dialectual de esta zona, lo que indica mayor tiempo de uso. De esta zona de origen, se expandió a las actuales regiones de Huancavelica y Ayacucho, muy probablemente mediante guerras y migración, convirtiendo a este idioma en el principal del imperio Wari con base en el norte ayacuchano. Desde el año 600 al 1200 de nuestra era, el imperio Wari propagará el quechua de forma exitosa en Apurímac, Cuzco, norte de Ica y en la actual valle del Rímac, correspondiente a Lima. En el siglo XV, el recién formado imperio inca con base en el Cuzco, adoptará el prestigioso idioma del invasor Wari para cohesionar a los distintos grupos del Cuzco y lo propagará a zonas remotas, como Bolivia o Ecuador. El aymara es el segundo idioma andino más importante y se habla en Bolivia y Perú. Su origen ha sido muy discutido y muchos historiadores bolivianos no lo han querido aceptar, debido a su narrativa aymarista del país. En Bolivia, se intenta dar una imagen exterior de pertenecer a un mundo aymara donde Tiwanaku es el origen de esta cultura y que allí se formó el idioma aymara. Pero esto es falso y las pruebas son claras, el aymara tiene gran afinidad lingüística con el quechua y por tanto, su lugar de nacimiento es colindante al del quechua. Este lugar correspondería también al centro del actual Perú, en el centro y sur de la región Lima y la región de Ica. Probablemente abarcaba por el norte hasta el río Chillón, zona perteneciente a la etnia Ichma en la actual ciudad de Lima. En esta zona nativa del aymara se hablan actualmente dos dialectos, el jacaru y el cauquí, específicamente en la provincia de Yauyos en el sur de Lima. La variante principal del aymara perteneció a la etnia nazca, aliados de los huaris ayacuchanos, los cuales pudieron haber propagado su idioma por el sur de Ayacucho y el sur de Apurímac durante la etapa de expansión huari. Tras la caída del imperio Wari y Tiwanaku en el año 1200, todo indica que se produjeron grandes oleadas de migración aymara desde Ica hacia el sur, en territorios abandonados por los decadentes imperios. En específico, fueron aymarizados en un período de 2 siglos, el centro y sur ayacuchano, el sur de Apurímac, el sur de Cuzco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, gran parte del occidente boliviano y el extremo norte chileno, mientras zonas aymaras tradicionales como Chincha, Cañete, Mala y el valle del Rímac habían sido quechualizadas anteriormente por los huaris. El proceso de aymarización fue frenado por el ascenso del imperio inca de lengua quechua y revertido en muchas zonas como en el norte de Puno, el sur de Cuzco, el sur de Apurímac y el centro-sur de Ayacucho. El idioma que se hablaba en los actuales Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, el occidente de Bolivia y el norte chileno era el puquina. El puquina fue el idioma del imperio Tiwanaku y fue desplazado por el aymara tras este proceso de migración. Por tanto, la élite Tiwanaku que escapó hacia el Cuzco y creó el imperio inca, tenía el idioma puquina como lengua propia. El idioma puquina persistió en las regiones de Potosí y Chuquisaca en Bolivia durante mucho tiempo hasta que finalmente terminaron quechualizándose tras la invasión inca y posteriormente, la invasión española que propagó el quechua para la evangelización católica de la población. En la actualidad, tanto en Perú como en Bolivia, el quechua es el idioma indígena más hablado. El quechua es ligeramente mayor al aymara en Bolivia, un dato poco conocido debido al relato boliviano actual que enfatiza lo aymara. Ha sido usual en las narrativas de los países andinos actuales como Perú y Bolivia, identificarse con uno de estos idiomas como diferenciador entre ambos países.
De esta forma, el gobierno peruano intentó identificarse con lo quechua, mientras que Bolivia lo hizo con lo aymara. Sin embargo, el quechua y el aymara no son peruanos ni bolivianos, ya que tales entidades estatales vigentes de hace 2 siglos no existían en aquel tiempo de formación de estos idiomas. Lo que se puede afirmar es que ambos idiomas nacieron en lo que actualmente se llama República del Perú y el puquina nació en el territorio del actual Estado Plurinacional de Bolivia. Pretender nacionalizar estos idiomas andinos es absurdo y solo sirve para dividir a un movimiento andino más fuerte en ambos países. Nosotros, como agencia promotora del quechua aymarismo, nos consideramos como andinos primeramente, y consideramos irrelevante en qué zona de las actuales repúblicas creadas por criollos hace 2 siglos nacieron nuestros idiomas andinos. Por otra parte, la visión peruana velasquista que se identifica con lo inca y lo quechua tiene sus contradicciones. Pretender afirmar que el Perú actual es quechua, significaría desconocer que en gran parte de la costa central y norte del Perú se hablaban distintos idiomas como el mochic, tayán y el quinam, idiomas de los ancestros de los actuales pobladores mayoritariamente mixtos de la costa desde el río Chillón en Lima hasta Tumbes, o el idioma culli, hablado por los ancestros de la gente de Cajamarca y Sierra de la región La Libertad, en la que juntos y toda su diáspora en Lima y la Amazonía nororiental constituyen más de la tercera parte de la población peruana actual. Solo para comparar, en los territorios peruanos históricamente quechuas, aymaras y puquinas sin contar a Lima, habita una tercera parte de la población peruana actualmente. En conclusión, creemos haber dado un breve pero preciso resumen sobre el origen, expansión o desaparición de los 3 idiomas andinos más importantes, el quechua, el aymara y el puquina. Muchas gracias por la atención.